Hoy quiero hablar de un tema que es muy especial en el tiempo del Señor y luego que el Señor resucita. Está con sus discípulos más de 40 días después de haber resucitado en la congregación que había en aquel entonces, comiendo y bebiendo después que Él resucitó y luego asciende a los cielos. Y Él dejó unas promesas muy específicas. Y quiero hablar de esa promesa tan específica e importante que debe existir en cada vida del que cree en Dios y el que le cree a Dios. Y para aquellos que somos creyentes normalmente, ¿no? Es una bendición de Dios. Él, cuando antes de ascender a los cielos, está con sus discípulos que habían más o menos, según dice la historia, 500 cristianos, 500 primeros creyentes en aquel momento, cuando Él, después de haber resucitado, pasado los 40 días allí con ellos, asciende a los cielos a la vista de todos, le dice algo. Y vamos al libro de los Hechos, si usted quiere tomar nota, porque vamos a tener algunos pocos versículos, pero me gustaría que quede bien grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y en el capítulo 1, versículo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los Actos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios así: y estaban juntos. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el título de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8 del mismo capítulo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué lindo. El Señor iba a enviar en ese entonces su Espíritu, que lo enviaba al Padre. El Padre, recuerden que envió a Jesús. El Padre envió después el Espíritu Santo. El Padre es el enviador. Los demás son ejecutantes y somos nosotros ejecutantes de lo que el Padre mandó que hagamos. Y en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 4, llega el momento de que ellos estaban ansiosamente esperando aquello que había prometido Jesús cuando asciende a los cielos. Y como pentecostales que somos, esto nos encanta y nos llena nuestra alma del gozo de la presencia del Señor y nos anima a seguir confiando en las promesas del Señor y sumergirnos cada día en el Espíritu Santo, dejando que Él venga sobre cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios así en el capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No voy a entrar a explicar cada detalle, porque estaríamos prácticamente una semana o un poquito más hablando del tema, y si nos da ese tiempo, por ahí posiblemente se extienda más todavía, porque es increíble cómo abunda lo que es la presencia del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso sirvió en aquella reunión que era una fiesta, justo una fiesta judía, que se celebraba cada año en Jerusalén, y venían judíos de todo el mundo a festejar, ¿no? Como actualmente se sigue haciendo también. Cada fiesta judía tiene un motivo de por qué se realiza. Según el Antiguo Testamento está todo detallado allí en la Biblia, cada una de las fiestas que se celebran también hoy en día, ¿no? Entonces, ellos estaban, todo el pueblo, honrando a Dios Padre.
pero muy poco conocían a Dios Hijo, que era Jesucristo, que estaba profetizado mucho tiempo antes de que venga Jesús a la tierra. Estaba profetizado que iba a nacer de una virgen, la Santa Virgen María, y que iba a nacer en tal lugar, en tal tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo estaba detallado. Pasaron más de 700 años aquella profecía y llega el momento que nace Jesús. Jesús no es que nace en ese momento, es la costumbre de decir nació. Él estuvo desde el principio de la creación como Dios Padre, ¿no es cierto? El Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban juntos en la creación del universo, ya existían. Jesús tomó su cuerpo humano, naciendo a través de una virgen, y viene entre nosotros, los seres humanos, a traer el mensaje de salvación para llevarnos reconciliados con el Padre, porque éramos un desastre, todavía seguimos siendo un desastre como seres humanos, pero Dios con tanto amor envió a Jesucristo. Y las promesas se cumplen. Pero no solo iba a venir Jesucristo a la tierra, sino que cuando Él se iba a dejar a alguien, que era el Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, cuando venga Jesucristo nuevamente a reinar sobre la tierra. El único que puede arreglar los problemas que tiene hoy el mundo es Jesucristo, que Él va a venir a reinar como está profetizado, que Él vino una vez, nació y también va a venir otra vez a reinar sobre la tierra. Y vamos a estar con Él, todas las naciones del mundo, aquellos que creemos en Jesús, que adoramos a Dios. Bien, entonces ustedes ya conocen lo que dijo Jesús. Conoce que Él le dice que no se vayan de Jerusalén cuando Él ascienda a los cielos, sino que en pocos tiempos, en pocos días, que fueron alrededor de 50 días después que el Señor se va a los cielos, que se celebró la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas, que celebraban ellos las cosechas allí en Israel, en donde se produce este suceso que conmovió al mundo hasta el día de hoy, con el bautismo en el Espíritu Santo de aquellos que estaban allí en la fiesta de Pentecostés. Y ustedes conocen toda la historia, lean la Biblia allí en el capítulo 1, el capítulo 2, y se van a enterar de todos los detalles que usted quiera saber. Pero quiero detenerme hoy en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué significa? Podemos pensar, bueno, cuando yo vengo y recibo a Jesús por primera vez, yo puedo creer en Jesús, puedo ser un buen religioso, puedo hacer buenas obras, un montón de cosas, pero eso no me basta para entrar en el cielo. Muchas veces la gente dice, yo soy bueno, no maté a nadie, no hice mal, no robé, no hice ninguna cosa mala. Soy una buena persona, está bien, pero al cielo no se entra por ser una buena persona. Y ahí está la gran confusión de la gente. ¿Sabe cómo se entra al cielo? ¿Y por qué uno entra al cielo o no entra al cielo? Por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, haberle aceptado, tenerlo en su vida, en su corazón, tener una vida de comunión con Dios. De esa forma se entra al cielo. Si uno es religioso y queda ahí nomás como religioso, y se queda con su religión, porque Jesucristo no trajo ninguna religión, Él trajo la salvación directamente que proviene del Padre. Hay una pequeña gran diferencia, ¿no es cierto?, con las religiones. Las religiones tienen un líder, uno que fue y que formó la religión, alguien que creó determinada religión. Pero Jesucristo no creó determinada religión. Es Dios mismo que descendió del cielo, el que hizo el universo, que nos hizo a nosotros. Ese Dios confiamos, en ese Dios creemos, en ese Dios testificamos, hablamos y también creemos en Él, porque Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Aquella persona que tiene un encuentro con Jesucristo en su vida, por más religioso que sea durante gran parte de su vida, nunca tuvo un encuentro con Jesús, no pasa nada. Pero aquella gente que jamás tuvo un encuentro con Jesús, que era religiosa, que dice que creía en Dios, etcétera, etcétera, cuando escucha la palabra de Dios y abre su corazón a la palabra de Dios y le permite que entre Dios en su vida, en su corazón, esa persona tiene un cambio porque tiene un encuentro con Jesús. La palabra de Dios dice que aquel que abre su corazón al Señor y que le recibe
como tal, tiene entrada en el reino de los cielos y entra Jesús a la vida de esa persona, como entró en nosotros en alguna oportunidad cuando creímos. Es muy diferente. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser un hijo de Dios. Hay una diferencia. Nosotros somos hijos de Dios porque creemos que Jesucristo es el Señor. Le adoramos a Jesucristo, creemos en sus promesas, oramos, tenemos la palabra de Dios, nos congregamos y eso es lo que nos pide el Señor y tenemos una vida que honramos a Dios con nuestros actos porque Él hizo algo en cada uno de nosotros. Si usted tuvo un encuentro con Jesús, no ha vuelto a ser la misma persona que era unos años atrás. Hubo cambio en su vida. Y si hoy usted está escuchando esta palabra, sepa que aquellos que tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida deja de ser como era y comienza a ser mejor de lo que era, porque entra Jesús cuando lo recibimos en nuestros corazones. Esto es todo básico y elemental para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Muchas veces decimos sí, otros dicen no, todavía no sé ni siquiera qué es el bautismo del Espíritu Santo. Mire, la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo es no una obra del Espíritu Santo, no, sino es algo que es distinto a la regeneración y al nuevo nacimiento en Cristo. Primero nosotros tenemos un reencuentro con Dios de lo que hemos creído, lo que hemos sido, religioso, etcétera, 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 etcétera. Amábamos un montón de cosas que no eran de Dios, creíamos en lo que venga por delante, creíamos, echábamos mano a cualquier cosa, pero cuando viene la palabra del verdadero Dios, lo abrazamos y creemos en Él. Y entra Jesucristo en nuestra vida, somos regenerados por el poder del Espíritu Santo que entra en nuestra vida y tenemos un nuevo nacimiento, somos una nueva creación de Dios. Entra Jesús a morar a nuestra vida. Viene a habitar el Padre, viene a habitar el Hijo y viene a habitar el Espíritu Santo con nosotros. Hasta ahí vamos bien. Eso es la regeneración. Eso es el nuevo nacimiento, cuando comenzamos a dar los primeros pasos en el Evangelio. Luego, lo que son obras del Espíritu Santo es una cosa, lo que es la persona del Espíritu Santo otra cosa, y lo que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo es algo que es un regalo, es un don que Dios regala. Usted lo tiene a ello, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero cuando tiene el regalo de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo lo tiene en su vida, en su corazón, es otra cosa. Es diferente a la experiencia que hemos tenido en la regeneración, es diferente a la experiencia que hemos tenido en el nuevo nacimiento en Jesucristo. Y vamos a ver algunas cosas que son distintas, ¿no?, a lo que dije, a la nueva vida en Cristo, a la regeneración, a la nuevo estilo de vida que tenemos con Dios en el Evangelio, que hay cambio en nuestra vida. Hay cosas que han cambiado internamente, interiormente, ¿no?, que teníamos y no nos dábamos cuenta antes. Pero ahora que estamos en el Señor nos damos cuenta, yo antes decía que era bueno, que era así, que esto, que el otro, pero sin embargo tenía esto, un montón de cosas que son internas del hombre, de la mujer, que solamente Dios puede cambiarlo. Y vamos a ver algunas cosas que están en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 8, allá está Lucas escribiendo una escena que ocurrió en aquel momento cuando estaba Felipe allí en Samaria. En el capítulo 8, versículo 12, Felipe era un evangelista, alguien que creyó y buscó, se entregó a Jesucristo de una manera muy especial, al mensaje del Señor. Fueron varios años después, ¿no es cierto?, que pasaron estas cosas allí en Samaria. Y dice en el capítulo 12,
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Está hablando de gente grande, adulta, ¿no es cierto?, que escucha el mensaje del evangelio de este evangelista. Un evangelista es alguien que da el mensaje del evangelio a grandes masas. Puede ser en un estadio, llamémosle hoy, de fútbol. En aquel momento había estadios también grandes, donde hacían olimpiadas, cuando hacían otros deportes, en fin, pero no estaba el fútbol, ¿no? Entonces, en esos estadios se aprovechaba para predicar el evangelio, cosa que hoy en día se sigue utilizando y haciendo grandes campañas evangelísticas, ¿no? En donde viene un pastor o un evangelista y habla el mensaje del evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje del Señor Jesús a través de la obra del Espíritu Santo, va tocando la vida y los corazones de las personas que abren su entendimiento, su corazón y reciben la palabra de Dios y quieren y aman a Dios de todo corazón, pero no encontraban cómo hasta que llega el momento de cómo es que se tiene un encuentro con Dios y ve que es tan sencillo, le abre el corazón y entra y recibe a Cristo como Señor y Salvador y la vida comienza a cambiar si realmente cree. Felipe era una de estas personas, era un hombre que predicaba el poder de Dios, que hablaba de Jesucristo. ¿Y sabe qué? La gente creía en Felipe. ¿Vio que dice acá? Preste atención a ese detalle. Y dice en la Biblia que se bautizaban hombres y mujeres cuando creyeron a Felipe. Creían a Felipe, lo que él decía. Había cosas, ¿no?, que todavía había que retocar y hacer. Y usted ve en el versículo 14, estaba el cuartel general allí en Jerusalén donde estaban los apóstoles mayores todavía, y tanto de edad también. Aquel entonces dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, 2 apóstoles del Señor, y dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya habían recibido al Señor, habían recibido el mensaje del Evangelio a través de Felipe, se habían bautizado a través del mensaje que escucharon, como nosotros. Escuchamos el mensaje del Evangelio, nos entregamos a Jesús y dice, ¿y qué más tengo que hacer ahora? Jesús dice que aquel que cree en Él debe bautizarse. Ah, bueno, yo me quiero bautizar, como hicimos nosotros, porque yo quiero a Jesús. Yo quiero tener la presencia del Espíritu Santo en mi vida, en mi familia. Y entonces obedece y se bautizó, usted y yo. Y en aquel entonces lo mismo, hombres y mujeres oyeron el mensaje, se bautizaron. Bien, ahora sucedían cosas allí. Cuando hablaba Felipe a través del Espíritu Santo, no era que era un simple discurso y la gente escuchaba y se iba a su casa, sino que iban enfermos, iban personas imposibilitadas, desahuciadas de los médicos, de la ciencia en aquel momento, iban personas que tenían espíritus inmundos. ¿Qué es eso? ¿No? Por ahí que habrían acudido a curanderos, a brujos, hechiceros, a cualquier cosa que como el mundo hoy acude, ¿vio? Que le tiren las cartas, que le adivinen la suerte, o pagan, ¿vio? Para que le hagan alguna curación rara. Es que no tiene nada que ver con la palabra de Dios esas prácticas. Son prácticas ocultas que Dios no aconseja, al contrario, dice que nos apartemos de eso. Pero cuando estábamos en el mundo hacían lo que todos hacían, nosotros también lo hacíamos. Pero un día que vinimos a la luz del Evangelio nos aclaró la mente y decimos, no, esto no agrada a Dios, esto no agrada al Señor. Y dejamos esas cosas. Entonces dice que había muchos milagros y maravillas.
Pero los apóstoles de Jerusalén, que estaban allí atentos a cómo se movía la campaña, lo enviaron allí a Pedro y a Juan. Y dice que cuando llegaron, oraron para que aquellos que habían creído en el Señor, aquellos que habían sido sanados, recibiesen al Espíritu Santo. Ahora, recibiesen el bautismo del Espíritu Santo, porque habían recibido, fueron creyentes, ya habían aceptado al Señor. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían los apóstoles que fueron, que era Pedro y Juan, las manos y recibían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede recibir con imposición de mano y sin imposición de mano también. Hace el Espíritu como Él quiere. Entonces aquellos que creyeron, aquellos que fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Y usted dice, bueno, ¿es el orden creer, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo luego? No en todas las veces que nos cita la palabra de Dios, no. Puede ser diferente modo y motivo también de cómo se hace. Y fíjese un poquito más adelante, en Hechos capítulo 10, en la otra hojita nomás, vamos al versículo 1 y 2. Y preste atención, aquí es otra escena, es otro caso. Hay muchas cosas intermedias que podríamos estar hablando tiempos y tiempos, como dije hace un rato. Y dice así, capítulo 10 de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese ese detalle. Era un hombre creyente, no tenía muy claro el tema de Jesucristo, pero él hacía algo. En su poco conocimiento, limitado conocimiento de las cosas de Dios, él creía en Dios. Y ese creer en Dios lo llevaba a orar. Y oraba todos los días. Y no solamente eso, él tenía hambre de las cosas de Dios. Y tener hambre, yo no sé si alguien alguna vez tuvo hambre, tiene hambre y está desesperado, no ve la hora de poder comer algo, ¿no es cierto? Y tiene hambre. No un hambre que muchas veces, como en algunas fiestas, se sabe ver por ahí que hay personas que prueban un sandwichito, le pegan un bocadito y lo dejan al costado y no lo comen más. Por ahí van, prueban otra cosa y lo prueban un poquito y dejan. No, se come todo el alimento, se comió todo. Y este hombre, Cornelio, tenía hambre de las cosas de Dios y podemos verlo, ¿no es cierto?, cómo este hombre buscaba a Dios. Entonces él, cuando cuenta allí en el versículo 30 del mismo capítulo, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahí tiene, este hombre con muy poca información acerca de la palabra de Dios, pero con una inclinación muy grande y hambre en su corazón de las cosas de Dios, oraba y ayunaba, porque quería más de Dios. Y ahí tiene usted una de las cosas para tener el bautismo del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo que Dios nos da, lo que hay que tener. ¿Qué? Hambre de Dios, disposición a las cosas de Dios, buscarlo a Dios. ¿En qué? En oración, en ayunas, buscándole,
golpeando las puertas del cielo para que sea atendido. Y Dios contesta, aquel que le busca de corazón, le va a contestar. ¿Usted quiere tener el regalo del Espíritu Santo? ¿Quiere ser bautizado con el Espíritu Santo? Comience a orar y a buscarlo a Dios. Comience a ayunar y decir, yo quiero, Señor, está en tu palabra. Y dice que es para lo que creemos en ti, tus promesas. Y puede haber creyentes a lo mejor que están tantos años en el camino del Señor y nunca hablaron en lenguas. Hay creyentes que pueden estar añares y jamás tuvieron la experiencia gloriosa y única y espectacular de ser lleno del poder del Espíritu Santo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Está en un nivel que no deja de ser más que un mero cristiano, que cree, pero le falta hambre, que cree, pero le falta la disposición de abrir su vida, su corazón y de entrega al Señor, pero amplia, de decirle, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, quiero que entres a mi vida, porque son tus promesas, yo no estoy conforme con lo que soy, con lo que tengo como un cristiano más, quiero ser lleno de tu Espíritu. Y dice que Dios le va a dar el Espíritu Santo, al que lo pide se lo va a dar. ¿Quiere decir que usted nunca lo pidió? No, yo no creo eso, pero si por esas casualidades puede ser así, comience a pedir el bautismo del Espíritu Santo. No se quede en el lugar ahí liso, chato, meseta. No, viva una vida en el Espíritu, sea lleno del Espíritu Santo. Búsquelo y lo va a encontrar. Aleluya. Él ayunaba y oraba. Era creyente Cornelio, aleluya. A lo mejor puede ser que alguien de los que estuvo en la reunión de Pentecostés, cuando volvieron a sus diferentes lugares donde vivían, comenzaron a hablar del poder de Dios, del mensaje del Evangelio. Y entonces Cornelio, ¿qué hace? Él tenía algunos amigos y familiares. Les comenzaba a hablar también porque a lo mejor él escuchó y creyó un evangelio livianito, ahí con 2 o 3 palabras nomás, que existe Dios, que existe Jesucristo y que Dios tiene poder para hacer cambios y transformaciones en la vida. Y él creyó. Y hubo un grupo que también creyó. Y entonces él, de tanto pedirle a Dios y buscarle a Dios, Dios le contesta. Y le dice que vaya a buscar a un hombre llamado Pedro y le da todas las direcciones, ¿no? Las coordenadas, dónde está y todo. Y él hace así, lo envía a buscar, ¿no? A que venga Pedro a hablarle más de las cosas de Dios. Y él junta en su casa, ¿no?, amigos, como dice el versículo 24, cuando sale Pedro, judío, a una casa de alguien que no era judío, y los judíos son muy celosos, no, si no es judío, no, con tema de las cosas de Dios, menos, pero Dios le habló y dije, no, tenés que ir, tenés que hablarle, aunque no sean judíos, son hijos de Dios también, y le comienza a hablar y le hace cambiar el paradigma, la idea que tenía fijada Pedro en su vida, y comenzó a cambiar Pedro, y Pedro va y dice, voy a ir, Señor, voy a ir a hablar de tu mensaje. Y dice, al otro día en el versículo 24, entraron en Cesarea Pedro y toda la compañía que envió a Cornelio a acompañar, a buscar a Pedro para que vengan a la casa de Cornelio. Y dice, Cornelio los estaba esperando. Tenía hambre de Dios, no estaba haciendo otra cosa, ¿eh? No es que tenía que ir a trabajar, no es que tenía que hacer otra función, no es que tenía una invitación por allí. Él se quedó firme y esperó porque tenía hambre. No era que había pegado un bocadito a las cosas de Dios y dejó el sandwichito a la mitad o dejó las cosas por la mitad, sino que se metió con todo porque él creyó y dijo, voy a ir hasta el fin. Yo quiero más y más de Dios. Y dice
Y dice, habiendo convocado a sus parientes, amigos y amigos más íntimos. Y en el 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro, el apóstol, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Qué lindo. ¿Usted reúne gente a su casa? Amigos en su casa, familiares, qué lindo que es reunirlo. Y qué lindo y mejor es hablarle de las cosas de Dios. Usted le comienza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y le comienza a contar. ¿Quién es Jesucristo? Las personas ni conocen a Jesucristo. Ni idea. Pero cuando usted comience a hablar, después de haber orado, después de haber ayunado, después de comenzar a buscar a Dios intensamente, y no entrecortado, sino continuamente, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Después me va a contar. Le puede pasar lo mismo, o mejor quizás, de lo que le pasó a Cornelio. Y dice la Biblia, no, si usted léalo en su casa, va a ver que es espectacular todo lo que dice en el 44, cuando Pedro dice, le hablaba estas palabras, en el versículo 44, le estaba testificando acerca de Jesucristo. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, quiere decir los judíos, el grupo de judíos que habían ido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lengua que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Fíjese un detalle. No le habló del plan de salvación, le habló de Jesucristo, sí, pero no le hizo la oración de arrepentimiento, no le hizo ninguna cosa que se entreguen al Señor, sino que el Espíritu Santo de repente, ¡bum!, cayó en el lugar donde estaban reunidos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y los oían hablar en lenguas. Era un detalle diferente al que vimos recién con Felipe. Este es otro caso. Dios actúa como Él quiere. Entonces Pedro, cuando ve todo lo que sucedió, los mandó a bautizar. ¿Se da cuenta? Porque ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ya estaban con hambre del Señor. Alguien le habría hablado en alguna oportunidad acerca de las cosas de Dios. Y estos quisieron tener más y más acerca de Dios. Y le hacen caso a Cornelio. Y van a la casa de Cornelio esperando que justo venga este apóstol tan especial, Pedro. Con tantos conflictos y problemas en su vida anterior, ¿no? Pero cuando después de Pentecostés viene el bautismo del Espíritu Santo, hasta Pedro cambió. ¿Se da cuenta de lo que es el Espíritu Santo? Hermanos, tenemos que buscarlo de todo corazón y decirle, yo quiero tener el Espíritu Santo, Padre. Yo quiero tenerlo. Quiero recibir ese regalo tuyo. Yo tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo morando, pero necesito el regalo, el bautismo del Espíritu Santo en cada uno de mi familia, cada uno en mi vida. Y así fueron bautizados aquellos que estaban allí en el Espíritu Santo y bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Todavía, esperen, había cosas, porque la gran mayoría eran judíos y lo que tenían que conocer ellos a Jesucristo, ¿no? Ya lo conocían al Padre. Así que hay tantas cosas que podemos hablar, tantas cosas que podemos decir. Y hay otros temas también. En el capítulo 18, versículo 24, nos habla algo también que es significativo, pero nos deja abierta una puerta allí, ¿no?, que nosotros podemos llenar.
lo que aquí no dice, bueno, otros libros lo hablan lo que sucedió. Capítulo 18 de los Hechos, versículo 24, habla de un gran hombre de Dios. Y dice en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Eran diferentes que los otros que estuvimos mirando, ¿no? Este era un hombre que dice que era elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Tiene otro currículum, es diferente que los otros, ¿no? Es diferente. Este conocía, este era de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente eso. Conocía acerca del Señor, pero conocía sobre Juan, y ahí limitado. Juan, y me imagino que si conocía a Juan, ¿no?, conocería algo también más acerca del Señor y de las cosas de Dios, pero le faltaba algo en su vida. Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, el matrimonio creyente, poderoso, compañeros de Pablo también, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y bueno, y usted allí puede seguir leyendo. Y es muy fácil, muy sencillo, que cuando lo pusieron en conocimiento y le dieron mayor información sobre el camino del Señor, seguramente que habrían orado por él y seguramente habría recibido el bautismo del Espíritu Santo, por lo que llegó a ser luego. Era un hombre poderoso, conocedor de las Escrituras, pero le faltaba, era fervoroso. Yo no me imagino cómo sería elocuente, sería un maestro, un doctor, ¿no?, en las palabras del Señor, pero todavía le faltaba algo. Le faltaba que alguien lo llame y le diga, vení, Apolito, fíjate, esto es así. Vamos a orar por vos, vamos a clamar al Señor, vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo, después me vas a contar. Yo creo que seguramente algo de eso habrá pasado. Luego, si vamos un poquito más allá, en el capítulo 19, habla que Pablo estaba en Éfeso y dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Había un grupo allí que eran como de 12, un grupito de ciertos discípulos, ¿no? Dicen en la palabra de Dios, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, este grupito escuchó, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este es diferente, ¿vio? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Es otra escena, otra forma de presentación del Espíritu Santo y el derramamiento sobre cada uno de ellos. Creían a Juan, pero seguramente que Juan le había hablado, ¿no?, acerca de Jesús en el capítulo 1 de Juan 33, 34, cuando dice, cuando es el bautismo de Jesús y cuando él le habla a la gente que venía a bautizarse con Juan el Bautista,
él le decía, este es del quien yo decía que el que viene después de mí es más poderoso que yo, etcétera, 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 etcétera. Algo le habrían hablado a estos hombres y algo quedó en el corazón de ellos, pero tenían todo así un poco de neblina en su corazón, en su conocimiento, en cuanto a las cosas del poder de Dios, al poder del Espíritu Santo y la necesidad imperiosa de ser bautizado en el Espíritu Santo. Allí fueron bautizados en el nombre de Jesús, bautizados en el Espíritu Santo. Ahora pasa algo en el versículo 8, ¿no? Y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, etcétera, etcétera, que estuvo por 2 años enseñando allí. Había allí judíos que no querían que se predicase el evangelio de Jesucristo, y más viendo las señales, los milagros y el bautismo en el Espíritu Santo que había ocurrido alrededor de ellos, cerraban sus corazones, sus oídos. Eran creyentes en Dios, sí, pero no, de esto no quiero saber, y separaban las cosas. Dice, no, esta es otra cosa, no. Y no creían de lo que estaban viendo, sintiendo y lo que Dios estaba haciendo. Que no haya entre nosotros hombres ni mujeres con una dureza de corazón que desprecie al Espíritu Santo. Debe ser todo lo contrario, debemos atesorar y buscar la presencia del Espíritu Santo si queremos crecer en las cosas de Dios. Si tenemos hambre de la palabra de Dios, tenemos que orar y ayunar y buscar denodadamente la presencia y el poder del Espíritu Santo, y no como estos sabiondos, endurecidos, y no tenían ni el más mínimo hambre de las cosas del Espíritu Santo y las cosas de Dios, sino que andaban ahí entre los creyentes como para pasar como creyentes, pero no eran genuinos en su corazón para con el Señor, ni para con Pablo, porque Pablo los separó a los que estaban en las cosas de Dios, los separó de ellos y siguió su camino. Hermanos, hoy sigue fluyendo el poder del Espíritu Santo. Fue bautizado en el Espíritu Santo. Lo tiene el Señor, tiene al Espíritu Santo. Pero no se quede con eso. Yo tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo el Espíritu Santo. Sí, pero yo le estoy hablando de algo más, como Pablo le estaba hablando de algo más, Pedro le estaba hablando de algo más, Felipe le estaba hablando de algo más, Aquila y Priscila le estaban hablando de algo más, Apolo, que llegaron a comprender y a entender y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que todo lo que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos va a dar. Dice así. Un poquito más fuerte, no está convencido. Dice que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos va a dar. Bien, ahora sí me gusta. ¿Usted quiere el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere hablar en nuevas lenguas? Opa, ahí se está poniendo más lindo, entonces le invito a que se ponga de pie. Aleluya. Hermano, con toda confianza busque la llenura del Espíritu Santo en su vida. Cada día, con oración, con ayuno, con hambre, como lo hizo Cornelio. Así, y va a ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Cómo? Dios tiene el día señalado realmente, si usted lo busca de corazón. Lo puede recibir de diferentes maneras, en forma individual, en forma grupal, como Dios le plazca, pero importante, hermano, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y en Juan 3:34 dice que Él da el Espíritu sin medida. Cada uno de nosotros debemos buscar al Señor que nos llene como Él quiere. Amén. Para todas las edades, aún los niños. Aleluya. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a estar unidos juntos, alabando, glorificando a Jesucristo, honrándole
y pidiendo de su Espíritu que sea derramado en nosotros. Amado Padre, te damos gracias, gloria y honra por tu palabra. Te damos gracias por estos hombres que se animaron a ir un poco más allá que el común de los creyentes. Se animaron a ir y avanzar porque tenían hambre de ti. Tenían deseos, Señor. Tenían deseos que los superaban ampliamente a cualquier otro de su nivel de creyente. Querían recibir algo más. Sabemos que tú tienes mucho más para cada uno de nosotros. Aún hoy en estos tiempos difíciles, Señor, tú quieres una comunión especial con tu pueblo y solo lo podemos lograr a través de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos llene con tu Espíritu Santo, que fortalezcas nuestras vidas, que nos haga hombres y mujeres victoriosos, pero a través del Espíritu Santo, que tengamos una condición especial delante de los hombres, que podamos predicar tu mensaje con fervor, con sabiduría y con unción. Señor, si no tenemos unción, nada podemos hacer en este mundo hoy. Señor, llénanos con tu Espíritu. Señor, derrama de tu gracia sobre nosotros, tu pueblo, sobre cada hombre, cada mujer que tiene deseos y hambre de tu Espíritu. Quieras concederle, Padre. Te buscamos, honramos y necesitamos tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones para ser realmente poderosos en el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos y que tengamos una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.